Mi esposo fue menospreciado por mi familia toda la noche, pero cuando el prometido anunció públicamente que él era su socio y mentor, la verdad no pudo ser ignorada. Desde que tengo memoria, mi familia ha sido una coreografía perfectamente ensayada de apariencias, silencios estratégicos y afecto condicionado. Nací en una casa donde el amor era otorgado como premio, no como derecho. Una familia donde las jerarquías no eran tácitas, sino celebradas abiertamente. Y en ese esquema, yo siempre fui la otra. La menos brillante. La más emocional. La que había que corregir. Mi hermana mayor Camila, era el prototipo perfecto de lo que mis padres siempre quisieron. Elegante, manipuladora con gracia, diplomática al punto de lo hipócrita. Desde niña se encargó de que su lugar como favorita no estuviera en duda. A ella le compraban los vestidos nuevos, le celebraban los logros más pequeños como si fueran proezas olímpicas. Yo, en cambio, aprendí a no pedir. A no molestar. A no esperar. La dinámica familiar estaba tan viciada que los gestos más hirientes se disfrazaban de bromas. Camila podía burlarse de mis decisiones, de mi pareja, de mi forma de ver la vida, todo con una sonrisa impecable. Y si yo respondía, si me atrevía a confrontar, el problema no era lo que ella decía, sino mi sensibilidad. Siempre estás exagerando, Sofía. Esa frase se convirtió en una losa que cargué por años. Cuando conocí a Julián, creí que por fin, alguien me veía con ojos nuevos. Él no venía de una familia como la mía. Su mundo era más simple, más honesto, más transparente. Era exitoso, sí, pero no tenía esa necesidad constante de demostrarlo. En él encontré ternura, apoyo, admiración. No me amaba a pesar de mis cicatrices, sino con ellas. Con Julián, por primera vez, sentí que yo también merecía estar al centro de algo, aunque fuera solo de su vida. Cuando lo presenté a mi familia, la frialdad fue inmediata. Ni una sonrisa genuina, ni un esfuerzo mínimo por conocerlo. Camila lo miró con esa superioridad que domina también, evaluándolo como si fuera un producto defectuoso. Mi madre lo toleró, pero con esa condescendencia que hiere más que cualquier rechazo directo. Y mi padre simplemente se limitó a preguntarle qué coche conducía, como si eso definiera su valor. Durante meses fingí que no me dolía. Fingí que podía manejarlo, que era solo cuestión de tiempo, que Julián se ganaría su lugar. Pero en el fondo sabía que para ellos, él nunca sería suficiente. No porque no lo mereciera, sino porque era mío. Y si algo había aprendido a golpes en esa casa, era que todo lo que venía de mí tenía que ser subestimado. La gota que rebalsó el vaso llegó con la boda de Camila. O mejor dicho, con su fiesta de compromiso. Nos invitaron, claro. No podían no hacerlo. Pero nos asignaron una mesa en la última fila, junto al baño, lejos del centro de la celebración. A Julián ni siquiera lo mencionaron en los discursos. Y cuando alguien preguntó a qué se dedicaba, Camila respondió entre risas, algo de asesorías, creo, ya sabes, cosas de internet. Lo que nadie sabía, lo que nadie se molestó en preguntar, es que Julián llevaba meses trabajando en una alianza estratégica con Tomás, el prometido de Camila. Una expansión internacional que podía cambiar el destino de la empresa familiar de él. Julián no lo mencionó. No buscó validación. Nunca lo hace. Él cree que el verdadero poder está en el silencio, en los hechos, en el momento adecuado. Yo, en cambio, hervía por dentro. Porque esa noche, mientras nos ignoraban, mientras Camila se reía con su copa de champán en mano y su mirada burlona puesta en nosotros, yo veía a mi esposo con los ojos llenos de amor y de rabia. Porque no merecía eso. Porque nadie lo merecía. Esa noche me sentí partida. Como si cada risa lejana fuera un clavo más en mi espalda. Como si estar allí, sentada en esa mesa relegada, fuera la prueba final de que no importaba cuánto cambiara, cuánto sanara, cuánto construyera, para ellos, yo seguiría siendo menos. Y sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Por primera vez, en lugar de agachar la cabeza, levanté la mirada. Y vi a Julián tranquilo, sereno, mirándome como si supiera que algo grande estaba por suceder. Como si supiera que esa noche sería un punto de inflexión. Porque lo fue. Y aún no sabían lo que estaba por venir. Me tomó tiempo aceptar que mi familia no solo me hería por descuido, sino también por cálculo.
Durante años me aferré a la idea de que todo era malentendido, que si yo era más paciente, más comprensiva, más correcta, algo cambiaría. Pero esa noche, en medio de las luces tenues y los brindis fingidos, vi con claridad lo que siempre había estado frente a mí: no querían que brillara. No yo. Y mucho menos al lado de Julián. La traición no fue un grito, ni una cachetada, ni una confesión dramática. Fue una carcajada. Camila, de pie junto a su prometido Tomás, rodeada de invitados que la adoraban como si fuera la novia de una telenovela, nos miró desde su pedestal de cristal. Alguien mencionó a Julián. No recuerdo quién. Tal vez una tía, queriendo hacer conversación, preguntó qué hacía exactamente. Yo ya había escuchado esa pregunta disfrazada de cortesía muchas veces. Y siempre la respuesta venía cargada de veneno. Pero esa vez fue distinta. Camila soltó una risa breve, esa que usa cuando quiere humillar sin ensuciarse. Y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. ¿Julián? Él es asesor de mi prometido, o algo así. Creo que le está enseñando cómo hacer presentaciones en PowerPoint. Risas. Muchas. Incluso de mi madre. De mi padre. Incluso de Tomás, aunque su risa fue nerviosa. Julián estaba a mi lado, inmóvil. Yo congelada. Sentí que el calor me subía desde el estómago hasta la cara como un volcán a punto de estallar. No fue solo la burla. Fue la forma. El momento. La impunidad. Lo que nadie sabía, lo que ninguno de ellos se molestó en entender, era que Julián no era un simple asesor. Él había sido quien diseñó la estrategia que salvó a Tomás de un colapso financiero. Había invertido capital, tiempo y reputación. Y no solo eso, en ese mismo instante, detrás de bambalinas, se estaban ultimando los detalles de un contrato que convertiría a Julián en socio mayoritario de la nueva filial internacional de la empresa. Camila se reía de su propio futuro cuñado sin saber que su fortuna, su estabilidad, su matrimonio incluso, dependían en gran parte de ese hombre al que acababa de ridiculizar frente a todos. Miré a Julián. No había ira en su rostro. Solo decepción. Una decepción tan serena, tan digna, que dolía más que cualquier grito. Me tomó la mano, apretó suavemente mis dedos y me susurró al oído. No importa lo que digan, tú y yo sabemos quién soy. Y ahí me quebré. Porque no era la primera vez. Camila ya lo había hecho antes. De formas más sutiles, en cenas familiares, en comentarios aparentemente inofensivos. Sofía siempre elige a los hombres por lo que le falta a ella, había dicho una vez. Y todos rieron. Y yo también, para no llorar. Para no hacer un drama. Pero esta vez fue distinto. Esta vez lo hizo públicamente. Esta vez lo hizo sabiendo que dolería. Porque eso era lo que buscaba, desestabilizar, reafirmar su dominio. Recordarme que aunque yo creyera haber salido adelante, para ella siempre sería la hermana menor que no sabía su lugar. Después de su comentario, nadie dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie se levantó por mí. Ni siquiera Tomás. Todos siguieron bebiendo, riendo, como si Julián no existiera. Como si yo no existiera. Fue en ese silencio donde sentí la traición más profunda. No por lo que se dijo, sino por lo que no se hizo. Por las miradas esquivas, por las sonrisas que no se detuvieron. Por la ausencia de justicia. De dignidad. Esa noche, por primera vez, no lloré. No me encerré en el baño. No fingí una migraña. Me quedé sentada, la mano de Julián en la mía, y comprendí algo que me cambiaría para siempre: yo no era la única traicionada. Él también lo había sido. Por mi familia. Por mí, por haberlo expuesto a ellos creyendo que podrían ser diferentes. Esa noche entendí que no podía seguir protegiéndolos a ellos a costa nuestra. Que la lealtad sin respeto no es más que esclavitud emocional. Que lo que Camila hizo fue más que una burla. Fue una declaración de guerra. Y lo que vendría después cambiaría todo. Después de aquella noche nada volvió a sentirse igual. Volvimos a casa en silencio. El trayecto fue corto, pero el peso en el aire era insoportable. Julián no dijo nada,
solo me miraba de reojo como si esperara una reacción que no llegaba. Yo tampoco hablaba. Por dentro me deshacía en 1000 voces que discutían entre sí, una gritaba que lo enfrentara todo, otra susurraba que no fuera exagerada, otra me decía que ya era tarde. Pero la más nítida de todas decía, ya basta. Durante semanas fingí que no pasaba nada. Llamadas de mi madre que ignoraba. Mensajes de mi hermana, 1 o 2, llenos de cinismo pasivo, ¿cómo está tu esposo? Ya aprendió a usar Excel. Me volví una sombra de mí misma, sonriendo en la oficina, cocinando en automático, haciendo el amor con Julián sin realmente estar allí. Porque algo dentro de mí se había roto. Algo que ni siquiera sabía que aún podía romperse. Un sábado por la mañana, mientras doblaba ropa en silencio, Julián entró a la habitación. Se sentó frente a mí y, con una calma que me desarmó, me dijo: Sofía, yo te amo. Pero no voy a quedarme viendo cómo permites que te lastimen una y otra vez. Y menos si eso nos arrastra a los dos. Fue como si encendiera una luz en una habitación que yo no quería ver. No quiero alejarte de tu familia, continuó. Pero tú sí tienes que decidir si estás lista para dejar de ponerles a ellos por encima de ti misma. Lloré. Lloré tanto que tuve que arrodillarme en el suelo. No por lo que dijo, sino porque tenía razón. Porque sabía que llevaba años esperando que las cosas cambiaran, esperando que mi familia me viera, me reconociera, me protegiera. Como si todavía fuera esa niña que se tragaba el llanto para que Camila no se burlara. Como si necesitara su aprobación para sentir que valía algo. Me di cuenta de que esa niña seguía viva dentro de mí. Y me estaba matando. Ese fue mi punto de quiebre. No una pelea, no un grito, no una confrontación épica. Fue esa claridad insoportable, que seguir esperando amor donde solo había control era una forma lenta de autodestrucción. Y que seguir justificándolos era traicionarme una y otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el balcón, viendo cómo la ciudad seguía su curso mientras mi mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se reordenaba. Pensé en todas las veces que Camila me hizo sentir pequeña. En cómo mi madre siempre le daba la razón. En cómo mi padre callaba. En cómo yo aprendí a callar también. Y decidí que no más. A la mañana siguiente escribí un mensaje. No uno impulsivo. No uno hiriente. Uno claro. Mamá, papá, Camila, no iré más a las reuniones familiares por ahora. Necesito espacio. Estoy cansada de sentir que tengo que justificar mi valor o el de Julián. No se trata de un castigo, sino de proteger mi paz. Espero que algún día lo entiendan. Lo releí 20 veces antes de enviarlo. Me temblaban las manos. Pero una vez que hice clic en enviar, sentí un vacío, y luego alivio. Un silencio que no era rechazo, sino liberación. Julián no dijo nada. Solo me abrazó. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. Ese fue mi punto de quiebre. Y también el principio de algo nuevo. No fue planeado. No fue una de esas confrontaciones que uno ensaya frente al espejo, con las frases justas y el tono perfecto. Fue orgánica, brutal, inevitable. Sucedió un domingo. Mi madre me llamó en la mañana, después de semanas de silencio tras el mensaje que les había enviado. Su voz sonaba dulce e ensayada, como si nada hubiese pasado. Me preguntó si podía pasar a la casa para hablar con calma, como si el simple hecho de usar esa frase borrara años de desprecios y silencios incómodos. Dudé. Pero fui. Cuando llegué estaban los tres, mamá, papá y Camila. Sentados en la sala como si esperaran un interrogatorio. Mi padre ni me miró. Camila tenía esa sonrisa sutil, arrogante, que me provocaba un nudo inmediato en el estómago. Mamá fue la primera en hablar. Sofía, hija, no entendemos por qué tanto drama. ¿Qué es lo que realmente te molesta? La frase me golpeó como una bofetada invisible. Tanto drama. Porque claro, en su mundo mi dolor siempre fue un exceso. Respiré hondo. Lo que me molesta, dije, es que me han hecho sentir insignificante desde que tengo uso de razón. Que he vivido toda mi vida pidiendo un lugar que nunca me quisieron dar. Y lo peor es que me convencieron de que era culpa mía.
Camila soltó una risa sarcástica. ¿Otra vez con eso? ¿No crees que ya es hora de superarlo? La miré con una serenidad que me sorprendió. ¿Superar qué, Camila? ¿Que me ridiculices cada vez que puedes? ¿Que te burles de Julián en público sin que nadie te detenga? ¿Que uses cada oportunidad para recordarme que siempre has sido la favorita? ¿Que mamá nunca te corrigiera y papá se hiciera el sordo? Mi madre intentó intervenir. Sofía, estás malinterpretando. No, mamá, la interrumpí. Lo que estoy haciendo es ponerle nombre a lo que ustedes llaman familia. Porque si esto es amor, es un amor que hiere, que aplasta, que condiciona. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era rabia contenida. Era años de silencios que por fin encontraban una grieta por donde salir. Yo me alejé porque me estaba enfermando. Porque cada vez que venía a esta casa me sentía menos. Y no estoy dispuesta a seguir en un lugar donde tengo que mendigar respeto. Mi padre finalmente habló seco, distante. Siempre has sido muy sensible. Esa frase. Esa maldita frase. La habían usado toda mi vida para invalidarme. Para acallar mis emociones. Para convertir mi dolor en un problema mío, no de ellos. ¿Y qué si lo soy? Respondí. Prefiero ser sensible a ser indiferente al sufrimiento de mi hija. El silencio fue espeso, incómodo. Camila cruzó los brazos. Esto es por Julián, ¿verdad? Todo esto empezó por él. Me reí, amarga. Julián fue el espejo. Pero esto es por mí. Por cada vez que ustedes me hicieron sentir que debía ganarme un lugar en mi propia familia. Por cada Navidad donde me sentaron lejos, cada cumpleaños donde olvidaban felicitarme. Por cada vez que me hicieron sentir como una carga. Mi madre se llevó la mano al pecho. Eso nunca fue nuestra intención. Lo sé, le dije. Pero las heridas no dependen de la intención. Se causan igual. Y me cansé de fingir que no duelen. Estaba llorando. No lágrimas dramáticas, sino esas que queman, que limpian. Me sentía expuesta, pero también poderosa. Porque por primera vez, no me estaba tragando lo que sentía. No me estaba minimizando. No vine a que me pidan disculpas, continué. Vine a decirles que no voy a seguir permitiendo este trato. Que no voy a seguir metiendo a Julián en espacios donde lo menosprecien. Y que si eso significa verlos menos, estoy dispuesta a aceptarlo. Mi padre bajó la mirada. Mi madre parecía confundida, como si no pudiera entender cómo la hija callada de siempre se atrevía a hablarle así. Camila solo negó con la cabeza. Eres tan melodramática, Sofía. Y tú tan cruel, Camila. Pero la diferencia es que yo lo estoy enfrentando. Tú sigues escondida detrás de esa sonrisa y esos chistes hirientes. Guardé silencio unos segundos. Quería dejarlo claro. No les deseo mal. Pero mi vida ya no va a girar en torno a lo que ustedes aprueben o desaprueben. Quiero paz. Y eso implica límites. Me levanté. Si algún día están dispuestos a construir algo sano, desde el respeto, estaré abierta. Pero ya no más desde la culpa. Y me fui. Salí de esa casa con el corazón latiendo en el cuello, pero con una certeza nueva, ya no era la misma. Ya no podía volver a encajar en ese molde donde siempre fui la pieza que sobraba. Había dicho la verdad. Y aunque temblaba, era un temblor de liberación. Después de la confrontación, lo más difícil no fue salir por la puerta, sino mantenerla entreabierta sin permitir que volvieran a cruzarla de la misma forma. Establecer límites con la familia, esa institución sagrada, intocable, fue una de las decisiones más incómodas y solitarias que he tomado. No hay manual para eso. No hay ritual. Solo está el eco de tu propia voz repitiéndote que mereces paz, aunque el precio sea ser malinterpretada. Los días siguientes fueron tensos. Mensajes de mi madre que iban de la súplica velada a la manipulación emocional. Solo quiero que estemos bien, porque te alejas de la familia, no seas tan radical. No respondí de inmediato. Tenía que aprender a no correr cada vez que alguien se sentía incómodo con mis decisiones. Comencé con lo más concreto, no asistir a reuniones familiares sin una conversación previa.
Les escribí un mensaje claro pero firme. Agradezco su intención de acercarse. Sin embargo, necesito tiempo y espacio. No asistiré a eventos familiares donde no se respete a mi esposo ni a mí. Si desean reconstruir la relación, tiene que partir desde el respeto y no desde la negación del daño. Fue como poner una cerca alrededor de mi bienestar. No para aislarme, sino para proteger lo que estaba empezando a florecer. El primer gran reto fue cuando nos invitaron a una comida familiar informal. Camila estaría. Mis padres también. Era la típica reunión donde todo se hace como si nada hubiese pasado, con sonrisas tensas y chismes inofensivos. Una fachada. La negación maquillada de tradición. Dije que no. Esa pequeña palabra, 2 letras apenas, me pesó como una piedra. Me sentí egoísta, exagerada, hasta cruel. Pero también sentí un alivio sutil, como si mi cuerpo respirara distinto. Julián me abrazó y dijo, gracias por elegirnos. Y entonces supe que lo estaba haciendo bien. Establecer límites no fue solo con ellos. También conmigo. Tuve que entrenarme para no justificar cada decisión. Para no responder a cada mensaje con un párrafo que explicara mi derecho a estar en paz. Tuve que aprender a tolerar el silencio, incluso el rechazo. Hubo resistencia, claro. Camila me bloqueó de redes sociales, una forma pasivo-agresiva de marcar su territorio emocional. Mi padre me llamó una vez seco, directo. ¿Esto va a durar mucho? Va a durar lo que necesite para sanar. Colgó sin despedirse. No volví a saber de él. Y sí, dolió. Pero cada vez que dudaba, recordaba el nudo en la garganta que sentía en cada comida familiar, las veces que fingí reír ante un comentario cruel, el insomnio después de esas visitas. No era libertad, era sumisión. Y ya no quería eso. Empecé a cuidar mi espacio emocional como nunca antes. Terapia. Lectura. Conversaciones con amigas que también se habían alejado de dinámicas familiares tóxicas. Me di cuenta de que no era la única. Solo que muchas no lo decimos en voz alta por miedo a ser señaladas como malagradecidas. Lo cierto es que poner límites no me hizo perder a mi familia. Me hizo perder la versión distorsionada de lo que siempre pensé que debía aguantar por llamarse familia. Y en el proceso, empecé a recuperarme a mí. Elegir la paz sobre la obligación no fue una decisión que tomé una sola vez, sino una serie de elecciones pequeñas que con el tiempo, me fueron alejando del deber impuesto y acercando a la libertad emocional. Por años pensé que familia era sinónimo de sacrificio. Que decir sí a todo, aguantarlo todo, era el precio que se pagaba por pertenecer. Me repetía que los lazos de sangre estaban por encima de todo, incluso por encima de mi propia salud mental. Pero llega un momento en que ese discurso deja de sostenerse, y el ese. La primera Navidad que pasamos sin ellos fue difícil y luminosa a la vez. Por un lado, sentí el vacío, las llamadas que no llegaron, los mensajes que no respondieron, los regalos que no enviaron. Pero por otro, cocinamos lo que realmente nos gustaba, pusimos música sin que nadie se burlara de nuestras elecciones, y al final del día, Julián me tomó la mano y dijo, gracias por este hogar en el que puedo respirar. Y yo por primera vez sentí que tenía uno. Dejar de cumplir con las expectativas familiares me obligó a redefinirme. ¿Quién era yo sin el rol de hija complaciente? ¿Sin la hermana mediadora? Me sentí desnuda, expuesta, pero también ligera. La versión de mí que floreció en ese espacio nuevo ya no se medía por cuánto podía soportar, sino por cuánto podía sanar. En el trabajo dejé de quedarme callada cuando algo me incomodaba. En mis amistades, empecé a notar patrones similares a los familiares. Esa necesidad de poner siempre a los demás primero, de no incomodar, de sostener dinámicas unilaterales, y los enfrenté con más claridad. Mi nueva brújula era simple: si algo me restaba paz de forma constante, no merecía seguir ocupando espacio en mi vida. No fue fácil. Sentí culpa muchas veces. Especialmente cuando mi madre intentó acercarse con frases que apelaban a mi corazón blando: tu abuela estaría tan triste de vernos así, la familia es todo lo que tenemos. Pero yo ya había entendido que esa familia a la que se referían solo existía cuando me adaptaba a sus moldes, no cuando mostraba mis heridas. A veces, la paz se parece al abandono.
Pero no es el otro quien te abandona, eres tú soltando la necesidad de ser vista, comprendida, aceptada por quien nunca tuvo esa intención. Al priorizar mi bienestar, también prioricé el de Julián. Ya no tenía que pedirle que se escondiera emocionalmente para que no lo lastimaran. Ya no tenía que traducir sus silencios o suavizar sus palabras para que no lo malinterpretaran. Lo dejé ser libre dentro de nuestra relación. Y en ese permiso crecimos como pareja de una manera que antes no imaginábamos posible. Elegir la paz significó perder algunos vínculos, sí. Pero lo que gané fue más valioso, mi voz, mi calma, y una certeza que ya no me abandona. No debo nada a nadie que me haga sentir que quererme a mí misma es una traición. A veces me despierto pensando en cómo sería todo si hubiera seguido aguantando. Si hubiera mantenido la fachada, la sonrisa impostada en cada reunión familiar, el silencio en cada humillación sutil, la contención cada vez que alguien minimizaba mis sentimientos o los de Julián. Pienso en ese universo alterno como quien recuerda una vieja pesadilla. Porque eso era, un sueño oscuro donde yo apenas existía. Después de poner límites, después de la distancia, llegó el vacío. No era un vacío trágico, sino un espacio necesario. Una pausa. El silencio entre una nota y otra, donde por fin pude escucharme. En ese espacio, descubrí muchas cosas de mí. Descubrí que no soy débil por haber tardado en decir basta. Que mi paciencia no era pasividad, sino un grito ahogado que necesitaba encontrar su voz. Que el miedo a decepcionar viene de años de cargar expectativas ajenas como si fueran propias. Y que crecer duele, pero también libera. Mis días son distintos ahora. La ansiedad que me visitaba cada vez que se acercaba un evento familiar se ha esfumado. Ya no tengo que ensayar respuestas antes de ver a mi madre. Ya no vigilo cada palabra cuando hablo de Julián. Nuestra casa, antes un refugio herido, es ahora un hogar sólido. Un lugar donde nuestras verdades tienen espacio y donde el respeto no se pide, se da. No todo es perfecto, claro. Hay días en que extraño a mi hermana. No a la mujer en la que se convirtió con el tiempo, sino a la niña con la que compartí secretos y risas bajo las sábanas. Extraño a mi padre aunque nunca estuvo realmente presente. Extraño la idea de familia, esa que uno imagina cuando es pequeño, incondicional, tierna, protectora. Pero también entendí que hay personas que no pueden amarte más allá de sus propias heridas. Y eso, aunque no las justifica, al menos me dio paz. Aprendí a construir una familia elegida. A rodearme de amigos que celebran mis logros sin competencia, que me consuelan sin juicio, que escuchan sin necesidad de defender a nadie. Aprendí a ser parte de comunidades donde no tengo que ocultar mis cicatrices para ser aceptada. Donde mi historia no se cuenta con vergüenza, sino con orgullo por haber sobrevivido. Julián también floreció. Lo vi alzar la cabeza, hablar con más firmeza, caminar con una seguridad que antes se le escapaba. Lo vi dejar atrás ese peso que mi familia le colgó, como si tuviera que probar algo constantemente. Ahora simplemente es. Y eso para mí, es una victoria inmensa. La última vez que supe de mi madre fue por un mensaje. Me decía que esperaba que un día pudiéramos volver a ser familia. Le respondí con cariño pero con firmeza, que para mí, la familia empieza donde termina la manipulación. No hubo respuesta. Y está bien. No necesito reconciliación si eso implica volver a callarme. Lo que necesito y por fin tengo es claridad. Sé quién soy. Sé lo que merezco. Y sé que amar no es sinónimo de aguantar. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco del todo en aquella mujer que temía hablar, que dudaba de su intuición, que lloraba a escondidas para no incomodar. Pero la abrazo. Porque sin su valentía, yo no estaría aquí. Cierro este capítulo no con rencor, sino con gratitud. No por el dolor que viví, sino por lo que ese dolor me obligó a construir, una vida donde la paz no se negocia, y el amor propio no se sacrifica. No me siento orgullosa de haber perdido una familia. Me siento orgullosa de haberme encontrado a mí misma. Y eso, créanme, lo vale todo.